La palabra de hoy está en Juan 13, del 1 al 14. Juan 13, del 1 al 14. Ya. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente porque tú nos permites llegar a este lugar, Señor. Gracias por darme el privilegio de estar aquí arriba impartiendo tu palabra. Padre, te pido que tú puedas utilizar mi vida, Señor, para ministrar a las demás personas, Señor, a los demás hermanos, que tú puedas calar hasta lo más fondo de su corazón, Señor, con esta palabra, que ellos puedan atesorarlo y guardarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En estos pasajes se nos relata la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús tenía más que claro que solamente le quedaban unas cuantas horas antes de ser crucificado y presentarse al Padre como sacrificio expiatorio definitivo. Mire, el otro día estuve leyendo un libro sobre el pastor Itiel Arroyo y me hizo meditar bastante en esta palabra. Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Ahora imagínese usted y póngase en los zapatos de Jesús. Estando ahí en la mesa, usted mira a los discípulos, pero comienza a recordar cada pelea absurda que había entre ellos, cada actitud competitiva y cada rencor que había en sus corazones. Cada momento en donde los discípulos chocaban o tenían alguna tensión. Yo creo que Jesús debió pensar, y lo que yo pienso también, es que en ese momento Jesús debió haber dicho, en el momento que yo me voy, el grupo se dispersa, el grupo ya no existe. Yo creo que todos sabemos que en todo grupo hay diferentes mentalidades, personalidades, perspectivas sobre la vida, etc. Y un grupo en esas condiciones no iba a durar, por el orgullo que ellos tenían y por las discusiones. Es por esto que el movimiento de Jesús estaba en riesgo. Ahora, Jesús no dijo nada, sino que hizo algo. Yo creo que todos sabemos que Jesús se caracterizaba por las cosas que él decía. Pero en este caso Jesús no dijo nada, sino que hizo algo. Hizo algo tan provocador que el impacto que iba a tener en sus mentes les dejaría un recuerdo inmemorable. Después de este acto ya no habrían excusas para la división. Jesús se paró, se quitó su manto de maestro, se ciñó una toalla en la cintura, tomó una palangana con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, uno por uno. El movimiento de Jesús estaba en riesgo, pero esta acción fue lo que lo salvó. Fue capaz de catalizar una unidad aparentemente imposible. Ahora, guarde esta palabra, catalizar. Pudo catalizar una unidad aparentemente imposible y puede volver a hacerlo ahora. Puede volver a hacerlo de nuevo. En aquel tiempo,
que Jesús andaba sobre la tierra, no se acostumbraba a ocupar el calzado cerrado que nosotros ocupamos hoy en día, sino que se ocupaban como una especie de chalas, unas sandalias de cuero que dejaban gran parte de los pies al aire. Y además era súper común recorrer grandes distancias con caminos llenos de polvo en verano y barro en invierno, quizás pisando cuánta otra cosa más. Yo creo que los pies de los discípulos quedan como para la historia, como se dice en el buen chileno. Que decir que quedaban sucios poco. Los judíos, cuando llegaban a una casa y solían tener comunión con la familia, lo hacían alrededor de una mesa. Pero no es la misma mesa que nosotros ocupamos hoy en día, sino que es una mesa a escasos metros del suelo, o sea, de este tamaño. Se sentaban en cojines a la hora de sentarse a comer. Entonces, normalmente se echaban sobre la parte izquierda, dejando la mano derecha libre para comer. Pero los pies, aún así, quedaban muy cerca del otro, entonces lavarse los pies era cosa de higiene y respeto mutuo. Es por este hecho que en la entrada de toda casa judía había una palangana con agua y había una toalla, cosa que el que entrase se lavaba los pies y pasaba a la mesa. En la casa de la gente rica solía haber esclavos para todo tipo de cosas, para suplir todo tipo de necesidades. Y en este caso la tarea de lavar los pies se consideraba tan humillante que se lo asignaban al esclavo de menor rango para que hiciera esta tarea. Ahora, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, estaban todos sentados a la mesa con los pies sucios. El otro día estuvimos hablando con el pastor sobre este capítulo y él me decía que el primero que llegaba era el encargado de lavarle los pies a todos los demás que llegaban después. Así que yo creo que debió haber llegado un discípulo, abrió la puerta, dijo, oh, no hay nadie, voy a tener que lavarle los pies a los demás. ¿Qué hizo? Entró y se escondió. Esperó al otro. Llegó al otro, abrió la puerta, dijo, oh, chuta, no ha llegado nadie, me va a tocar lavarle los pies a todos. Entró y se escondió. Y así, uno tras otro, hasta que llegó Jesús. Ninguno de los discípulos se ofreció a hacer la humillante tarea de lavar los pies del otro. Pero el Señor hizo algo tan escandaloso, algo que jamás olvidarían, y dándole así una lección a cada uno de ellos. Jesús se levantó y con una toalla ceñida comenzó a lavarle los pies uno a uno. Pasaba por el lado de ellos mientras les ministraba, ellos estaban en la mesa, pasaba limpiándole los pies. Ahora imagínese usted, está en esa posición de discípulo, que Jesús comienza a lavarle los pies a usted. Yo creo que es una situación totalmente incómoda. Porque ellos, sabiendo que el primero que llegaba tenía que lavarle los pies, no lo hicieron. Esperaron a que llegara el maestro y que les diera la lección. O sea, yo creo que debe ser una situación totalmente incómoda. Que el Señor del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le esté lavando los pies. Imagínense. Yo creo que todos se debieron haber mirado con cara de incomodidad, o sea, el ambiente debió haber estado súper tenso. Pero, de pronto, Pedro interrumpió y le dijo a Jesús lo que todos estaban pensando en ese momento. ¿Un maestro lavándole los pies a un discípulo? Ese no es el orden correcto. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Le dijo, maestro, no me laves los pies jamás. Yo creo que todos podríamos pensar que la situación se daría vuelta. Que Jesús alabaría lo que dijo Pedro y así él le podría lavar los pies al maestro tal como dictaba el orden social. Pero sucedió todo lo contrario. Mire, vamos a Juan 13:8, por favor, Franco. Juan 13:8. Dice, Pedro le dijo, 13:8.
Dice, Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Y Jesús le respondió, atento a eso, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que Jesús quería decir era, Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma sobre la cual tú y yo podremos tener verdadera comunión. Pedro, si te lavo los pies, aunque tú no lo entiendas ahora, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies, yo tendré parte contigo y tú tendrás parte conmigo. Pedro, si te lavo los pies, seremos uno. Jesús, a través de esto, estaba invitando a sus discípulos a formar parte de él, porque Jesús sabía que la verdadera unidad surge sintiéndose parte del otro. Y al hacer esto también les estaba marcando el camino a ellos y marcándole el camino a nosotros. Veamos Juan 13:14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. O sea, que Jesús nos manda a nosotros también a hacerlo. Si había un grupo difícil de unir en la tierra, ese era el grupo que Jesús eligió como discípulo. Mira, puso a un judío y a un funcionario del imperio. Puso a pescadores y fariseos a estudiar juntos. Puso a mujeres y a hombres también a aprender juntos. Puso a amos y a esclavos a llamarse hermanos. Era una iglesia totalmente diferente los unos con los otros. En ese grupo había tanta diferencia de mentalidad, de personalidades, perspectivas de la vida, de todo. Clases sociales, posiciones políticas, etcétera. Como también lo hay aquí en nuestra iglesia. También como pueden ser en sus trabajos, o en mi caso también como puede ser en la universidad. Porque, seamos claros, somos diferentes a las personas con las que nos toca convivir el día a día. Y esas personas muchas veces suelen ser complicadas, pero súper complicadas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A lo mejor esa persona también piensa que usted es complicado. ¿Quién sabe? Pero lo que pasa es que no se puede huir de ese tipo de personas. Lo que quiero decir es que eres diferente a las personas que Dios te ha mandado a amar. Eres diferente a las personas que Dios te ha llamado a amar. Pero Dios espera que tu amor rompa las barreras de tu mente, que clasifique a las personas entre ellos y nosotros, entre Él y usted. Eso es lo que espera Dios. Inclusive es posible que usted sienta lejos a las personas que debería sentir cerca, personas que son importantes en su vida y de su círculo cercano. Como por ejemplo, quizás vive en la misma casa, en el mismo hogar con su esposa que ya no besa. Quizás vive en la misma casa con un esposo con el que ya no conversa, con el que ya no tiene comunión. Puede que sienta que sus hijos son unos extraños que se esconden todo el día en su pieza. Amén. Puede también que sientan que sus padres son unas personas totalmente insoportables. Amén. Hace tiempo que no se habla con su hermano si no es para discutir. Y puede que también usted lo haya aceptado con la simple excusa de no nos entendemos. La relación está rota y usted lo ha asumido. Considera que acercar sus corazones es tarea imposible. Pero ¿sabe qué es lo diferente? Que el Maestro, el Señor, nos enseñó la forma de salvar y unir lo que estaba dividido. De salvar y unir lo que está dividido, lo que está separado. Mire, Jesús provocó la unidad, no esperó a que llegara, se convirtió en un catalizador de unidad aparentemente imposible. Mire, para explicar el concepto catalizador, lo voy a llevar a mi área. Nosotros hace un tiempo en la universidad estuvimos estudiando sobre las enzimas catalizadoras en química. Básicamente lo que estas enzimas hacen es acelerar un proceso, impulsar un proceso metabólico.
Eso es como a grandes rasgos. Entonces, usted debe convertirse en esa enzima catalizadora. Debe impulsar una unidad aparentemente imposible. Ahora, Jesús se convirtió en ese catalizador de unidad. ¿Y cómo lo hizo? Tomó una toalla, tomó una palangana con agua y le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Tomó una batea con agua, enseñándonos que la unidad no surge, sino que se construye, que no es una idea, es una acción. La unidad es un cambio de perspectiva sobre tu compañero, tu esposa, tu hermano o hermana, sobre tus padres. Es dejar de verlos desde arriba hacia abajo y comenzar a verlos de abajo hacia arriba. Mira, mientras estás de rodillas frente a esa persona, con los pies sucios en tus manos, es mirarla desde los pies a la cabeza mientras te dispones a lavar sus pies. Esta es la clave de la verdadera unidad. No hay otra manera de que una relación perdure en las crisis, en las diferencias o en las ofensas. Jesús nos mostraba el camino del cómo unirnos entre nosotros, de cómo mantener nuestro corazón cerca del otro. Cuando los discípulos salieron de aquel lugar, seguían siendo diferentes, pero estaban unidos. Jesús provocó la unidad entre cada uno de ellos. Ahora yo le hago esta pregunta a usted. ¿Usted está dispuesto a ser un catalizador de unidad en sus relaciones? ¿Usted está dispuesto a ser esa persona que una a los demás en sus relaciones? Mire, yo separé en 3 movimientos el ser el catalizador de unidad. El primer paso es el lavamiento de pies, que es inclinarse frente al otro. Esto representa una posición del corazón más que del cuerpo. No es que usted va a estar de rodillas lavando los pies físicamente, aunque podría. Se trata de humillar tu orgullo frente al otro en favor de la unidad. Porque yo creo que todos sabemos que nuestro orgullo es el mayor enemigo de la unidad. Mire, veamos Juan 13:3. Franco, por favor. Juan 13:3. 13:3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. En otras palabras, Jesús sabía quién era. Sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir a los demás. Lo que pone de manifiesto un principio espiritual. El que sabe quién es puede humillarse y lo puede hacer primero. El que sabe quién es puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. Lo que demuestra que Jesús era el único quien sabía quién realmente era en esa habitación. El rey del universo no tuvo problema en hacer una labor de un esclavo, porque él sabía quién era. Mire, con el tiempo me he dado cuenta lo peligroso que es una persona con problemas de identidad. Porque cuando no se está definido por dentro, quiere demostrar por fuera. Lo digo por experiencia propia. Una persona que no se está definido bien por dentro intenta demostrarle a los demás algo que realmente quizás no es. Mire, el pastor Itiel Arroyo en uno de sus libros detalla que la mayoría de los conflictos que ha visto en matrimonio, familias o iglesias han sido producto de la terquedad de las personas que querían demostrarle algo a los demás. Y con tratar de demostrar, finalmente lo único que queda al aire es el complejo interno. Mire, en el libro también detalla que por su afán de demostrar quién era el líder de la casa, casi destruye su matrimonio. Él cuenta que es bueno para debatir y que sabe darle vuelta a una situación para ganarla, en favor a él. Entonces, muchas veces, impulsado por su orgullo, una conversación con su esposa la convirtió en una discusión, en una competencia. Y que la ganó muchas veces. Pero él, sin darse cuenta, en cada una de esas discusiones estaba perdiendo el corazón de su amada.
Él creía ganar la batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Y todo producto de su orgullo. Es posible ponerte la corona de la razón y convertirte en el rey de tu propio reino. Un reino solitario donde nadie más que tú soporta estar. Pero el reino de Dios, lo más importante que tener la razón, más importante que tener la razón, es el amor. El que pierde, gana. Y el que se humilla, Dios lo enaltece. Amén. Humillarte para salvar tu relación. En una atmósfera de orgullo no puede haber unidad porque la unidad requiere humillación. Mire, según yo, es más fácil humillarse frente a un cercano, o sea, frente a un extraño que a un cercano. No sé si le pasa. Humillarse ante un extraño que ante un cercano, porque cuando uno se inclina frente a una esposa o un hijo, uno está vulnerable. Uno está vulnerable desde esa situación. Mire, piense desde esa posición, mientras está de rodilla en el suelo, delante de esa persona. ¿Cómo se defiende? Y no estoy hablando físicamente, aunque podría ser también. ¿Cómo se defiende desde ahí? De eso se trata la humillación. El no demostrar nada. Humillarse es para valiente. Amén. Se necesita carácter e identidad sólida para ponerse en esa posición tan vulnerable frente a otra persona. Mire, revisemos Mateo 26, del 52 al 53. Mateo 26, 52, 53. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire, Jesús decidió humillarse antes que enaltecerse. Yo creo que todos sabemos que el poder estaba de su lado, que fácilmente hacía así y se acabó. Pero Él decidió renunciar a defenderse. ¿Sabe por qué lo hizo? Él se humilló para unirnos con Dios y así salvar nuestra relación con Él. Mire, yo creo que Jesús ofrece dos opciones. O te humillas tú mismo, o Dios te humilla. Mire, cuando yo entré a la universidad, yo me hice un grupo de amigos que andaba para arriba y para abajo con ellos, para todos lados. Yo no me juntaba con nadie más que no fuera ellos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Un día caí en la murmuración, el pelar a los demás. Un día caí en el hablar detrás de las personas. Dios me dejó. Dios dijo, que haga lo que quiera. Un mes y medio. ¿Sabe lo que hizo Él? Yo no me di cuenta. Lo que hizo Él fue humillarme. ¿Qué fue lo que hizo? Cortó todas mis relaciones cercanas. En la universidad yo andaba solo. Nadie quería hacer los trabajos conmigo. Nadie quería almorzar conmigo. Nadie quería juntarse después de la universidad a estudiar conmigo. Nadie quería irse en el metro conmigo. Para la casa, imagínense. Es por eso que Dios te humilla o usted se humilla. Ahora ya, yo en ese momento yo no comprendía lo que el Señor estaba haciendo. Yo dije, Dios debe tener la mano, pero yo dije, no sé por qué. Pero preparando el mensaje, ahí fue cuando me puse a meditar y yo dije, wow, realmente el Señor tenía la mano ahí. Realmente fue por algo que yo hice. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios me humilló y salvó mis relaciones más cercanas. Ahora todos me andan buscando para hacer un trabajo. Ahora me andan diciendo almorcemos juntos, vámonos juntos. Lo importante. A veces Dios tiene que humillarte para salvar tus relaciones. Amén. Mire, el segundo movimiento es ver correctamente la sociedad del otro. El segundo movimiento de lavamiento de pies es ver correctamente la suciedad del otro. Se trata de aprender a ver bien los pies sucios de tu hermano o hermana sin emitir un juicio contra su corazón. Renunciar a la crítica y a la murmuración para preservar la relación. Mire, cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro y quiso limpiárselo, él se negó. Pero cuando entendió que era la única manera
de estar unido a Jesús, le dijo, lávame de los pies a la cabeza. Pero nota lo que Jesús le dijo. Si podemos ir a Juan 13:10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. O sea, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Pedro, tú eres un hombre limpio, solamente necesita que te lave tus pies. En otras palabras, Pedro, tus pies están sucios por el polvo del camino, por los errores que has cometido. Pero tú eres una persona limpia. Jesús vio la suciedad de Pedro, pero entendió que esa suciedad no era quien lo definía. Separó los pies de su corazón, separó los errores de su identidad. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Mire, yo creo que a medida que camino por esta vida, siento que el polvo de mis errores se me pegan bastante en los pies. Yo creo que las acciones egoístas que cometo, yo creo que mi orgullo, mi personalidad en sí, mis pensamientos envidiosos, mi carácter, es polvo que se pega a mis pies. Solamente polvo que se pega a mis pies. Mire, es fácil consolarse a uno mismo señalando los pies sucios de los demás, señalando los errores de los demás. Sobre todo de las personas cercanas a nosotros. Yo creo que las personas cercanas a nosotros vemos mucho más el polvo en sus pies. Yo creo que vemos hasta la mínima partícula de polvo. Porque, no sé, no, si el pastor, mire, tiene los pies sucios. No, si el hermano Andrés también tiene los pies sucios. Es fácil señalarlo. Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro, no le dio juicio a su corazón. Pero cuando nosotros vemos una pequeña mancha en los pies de otro, emitimos un juicio. No decimos tiene los pies sucios, decimos eres una persona sucia. Y lo peor es que nos justificamos. Nos convertimos en expertos críticos de pies ajenos. Porque es más fácil emitir un juicio contra otro que disponer a ser su lavador de pies. Mire, el sábado pasado veníamos con mi papá en la camioneta a la reunión de varones y mi papá me comentó lo siguiente. Me dijo, hijo, tú eres una buena persona, me dijo, en todo aspecto. Eres súper buena persona, con los demás, qué sé yo. Pero lo único en que falláis es en cómo tú le respondes a la gente, nada más. Me dijo, a lo mejor tu mamá y yo te conocemos y a veces sabemos que a lo mejor lo decís de broma o que finalmente termináis haciendo lo que uno te dice. Pero las personas que no te conocen no pueden decir lo mismo. ¿Qué es lo que hizo? Me dijo, ¿eres una persona sucia? No. ¿Qué fue lo que hizo él? Tomó una toalla, tomó una palangana con agua, me tomó los pies y los lavó. Este mundo necesita menos críticos y más lavadores de pies. Necesita menos personas que señalen los errores de los demás, que emitan un juicio. Necesita más personas que laven los pies de los demás. Amén. Mire, tercer movimiento. Verter gracia sobre los errores futuros. Se trata de tomar la decisión de perdonar a alguien antes de que te ofenda. Tomar la determinación de perdonar a aquella persona que sabes que en un futuro te va a fallar. Jesús lavó los pies a cada uno de los discípulos que posteriormente lo iban a traicionar. Y él lo sabía. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, no solamente le vertió agua, sino que les vertió gracia. Gracia por sus ofensas futuras. Mire, piénselo así. Jesús lavó los pies de Tomás, una persona que iba a dudar de su resurrección y de su identidad divina. ¿Y qué hizo él? Le vertió gracia. Gracia en sus pies. Sobre Pedro, que lo negó 3 veces y que le dijo, Señor, yo no te voy a abandonar nunca. Lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Le vertió gracia.
decidió perdonarlos antes de que fallasen. Ser como Jesús es perdonar a aquellos que nunca se van a disculpar. ¿Mm? Perdonar será tu única opción cuando alguien te ofenda. No hay otra forma. Y con esto termino. De la misma manera, si quieres darle un futuro a tus relaciones, debes decidir verter gracias sobre ellos antes de que te fallen. Debes perdonar a esa persona que te ofende, porque sin duda lo va a hacer. Si usted toma esta decisión hoy día, no va a tener que tomarla el día de mañana cuando usted esté herido, cuando esté confundido por sus sentimientos. Si realmente sus relaciones con las personas son importantes, conviértase en el catalizador de unidad. Impulsa esa unidad. Incline su orgullo. Deje de juzgar y verta gracia sobre los demás. Amén. Mira, hasta aquí el Señor me dio y aquí terminamos. Amén. Vamos a orar, póngase en pie. Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos en todo momento, Señor. Gracias por hablarnos antes de tiempo, Señor, y también después de tiempo, Señor. Yo te pido que tú puedas, Señor, cubrir y bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda entrar a sus corazones, Señor. Que podamos poner la palabra por obra también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.